Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana. Esta madrugada, el viernes 19 de junio, trae información complicada, información importante pero complicada. Ayer pasaron muchas cosas en Caracas y en otras partes del mundo que nos afectan directamente. Ayer, por ejemplo, se produjo la información que hoy revienta la agencia Reuters. Dice así, el titular de Reuters: oposición venezolana ruega a tribunal norteamericano retrasar medida sobre propiedad de Citgo, evitar, posponer en realidad que la empresa Cristalex ejecute la medida a la que tendría derecho de vender las acciones de Citgo. Eso ocurre al mismo tiempo que en Venezuela la señora Delcy Rodríguez publica unos videos, unos audios en realidad, donde se compromete severamente el accionar de José Ignacio Hernández, procurador especial designado por el gobierno de Juan Guaidó. Nuevamente viene otra sorpresa más. José Ignacio Hernández no desmiente el contenido de tales audios, no desmiente el contenido de tales informaciones, sino que lamenta que se hayan hecho públicas y lo atribuye a sus adversarios, no en el gobierno, sino en la oposición. Y finalmente, para sorpresa de todos, dice: por cierto, se me olvidó decir algo, yo renuncié. Y muestra una carta con fecha 28 de mayo, hoy 19 de junio, bueno, ayer 18 de junio, diciendo: yo renuncié, porque me voy a dedicar a unas cosas tan importantes en materia jurídica que el cargo de procurador especial le estorba. Una cosa ciertamente extraña, ciertamente curiosa. Por eso buscamos criterio experto para poder entender de qué estamos hablando. Y recurrimos al criterio del ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez. Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero eléctrico venezolano, y conocedor del negocio financiero a nivel internacional, que ha estado formulando alertas, no desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo, a propósito de esta situación de cierto choque de intereses en relación al tema Citgo, Cristalex, José Ignacio Hernández. Con ese planteamiento fue a la Asamblea Nacional, con ese planteamiento recorrió incluso ante las autoridades norteamericanas para tratar de preservar los intereses no del gobierno de Guaidó, no solo del gobierno de Guaidó, sino los intereses de la República de Venezuela. Tenemos en línea a Jorge Alejandro Rodríguez. Jorge, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos, ¿a qué podemos atribuir todo esto que los venezolanos conocimos el día de ayer? Te escuchamos. Buenos días, Chu, y buenos días para toda la Fuerza de la Unión. Mira, esto simplemente se debe a la corrupción, al desamor por Venezuela. Yo diría que hasta el odio que algunas personas, algunos sectores políticos tienen por nuestro país. Sabemos la destrucción a la que llevó Maduro y Chávez, llevaron a la industria petrolera, pero la actuación que se le ha permitido durante el último año y medio, desde ese momento, desde ese espurio nombramiento de José Ignacio Hernández como procurador especial, el que se le haya permitido cabalgar, pisotear los derechos de los venezolanos, las necesidades de los venezolanos, atendiendo a los intereses de empresas, no decir empresas transnacionales, de grupos de abogados transnacionales, de buitres, de zamuros internacionales. Es algo que de verdad no tiene comparación. Lo hemos dicho en otras oportunidades, esto solo se compara con la traición de la cual fue víctima nuestro país hace 140 años, hace 120 años, con la pérdida del territorio de la Guyana Esequiba. Esto es algo insólito, que ninguno de quienes hemos denunciado esto, porque no
yo, Jorge Rodríguez, que estaba denunciando esto, con una cantidad enorme de venezolanos, entre ellos, Vladimir Hernández, Vladimir Villegas, infinidad de comunicadores se han hecho eco de este asunto. Lo que ayer nos mostró Delcy Rodríguez, es como se ha dicho en las redes. No puede ser que algo que era nuestra bandera, la protección del sitio, ahora la pérdida del mismo sirva como bandera del gobierno de Maduro para atacarnos a nosotros. Es decir, que todos los opositores ante el pueblo llano, ante el venezolano que no está al tanto de pequeños detalles políticos, bueno, aquí todos somos culpables. Tú eres culpable, Chugo, no importa cuántas veces hayas hecho la denuncia, yo soy culpable, todos somos culpables. Entonces, esto es inaceptable para los venezolanos y es inaceptable, yo creo que señalar, es inaceptable para el sector político venezolano. Yo quiero dar fe que en la Asamblea Nacional hubo diputados que cumplieron con su deber. Hay otros que no. Entonces, es momento de señalar quienes no cumplieron, separarlos de todas las actividades que tengan que ver con este tema de Citgo, porque todavía hay posibilidades. O sea, si algo bueno salió de toda esta terrible situación que se puso en evidencia ayer, porque Delcy Rodríguez no es que hizo ninguna investigación, no, la investigación la hicieron nuestros diputados. Ahí ustedes, si uno escucha al diputado Oscar Rondero de Acción Democrática haciéndole las preguntas incómodas al procurador, al diputado Jorge Millán de Primero Justicia, haciéndole las preguntas incómodas al procurador, que, bueno, quien pretendía además que esa sesión fuese secreta, que los venezolanos no supiésemos, y él considera, es tan miserable en su accionar contra Venezuela, que él considera que él fue traicionado al darse a conocer una sesión de la Asamblea Nacional. Bueno, en manos de una persona con una mente tan enferma, es que se puso el resguardo de los activos más importantes del país, porque este no es el único. Están decenas de miles de millones de dólares en juego. El economista Francisco Rodríguez ha dado una lista extensa de esto, ha identificado todo en cada uno de los activos, y la única respuesta que ha habido ha sido calificar a Francisco como traidor a la patria, ¿no? Entonces, veamos lo perverso de esto. Es un pequeño grupo muy poderoso que desde el extranjero se están valiendo de la buena fe de los venezolanos para hacernos perder lo que quedaba de Venezuela, vamos a decirlo así, en términos materiales. Es decir, estamos ya en lo que se llama cuando se desguaza un carro, que un carro lo chocan y lo vuelven nada. Después pasa lo que se llama a la chivera, al desguazadero, que es donde le terminan de arrancar las piezas. Bueno, así están en estos momentos con Venezuela. Maduro chocó a Venezuela, la ha hecho, la ha vuelto nada. No hay gas, no hay luz, no hay internet, no hay comida, no hay medicamentos. Pero encima de esto, un grupito de no más de 10, 20 personas que están con un gran poder económico, simplemente colocando al país en una situación inviable, burlándose. Eso que tú señalas, y espero que lo escuchen todos tus oyentes, tú señalas, Chugo, de que una persona le venga y le diga a la Asamblea Nacional: por cierto, yo renuncié hace 3 semanas. O sea, es una burla. O sea, es realmente una burla. Y más aún cuando él, desde el 28 para acá, él ha sido inclusive interpelado en la Asamblea Nacional. O sea, ¿cómo va a decir que él había renunciado? Esta misma semana estuvo en un foro en la Universidad Metropolitana, en diversas cuestiones, como procurador.
¿Cómo decir? Le renunció aquí en Ingeniero, la imagen que usted nos acaba de dar es muy poderosa. Afirmar que, en efecto, Chávez y Maduro chocaron ese carro llamado Venezuela, lo destruyeron en un choque horrendo, pero después vinieron otras personas a desguazar lo que quedó del carro, que quedó en pérdida total, y lo están vendiendo en chivera. Yo creo que esa imagen es clara. Ahora, hay mucha gente que en este momento, por ejemplo, no sabe el conflicto de intereses que estaba en el origen de esta situación. José Ignacio Hernández, como profesional contratado por Cristalex, después pasa a ser procurador del Estado, que nos debe defender del juicio que contra Venezuela intentaba Cristalex. Explíquenos eso, por favor. Bueno, dentro de la trayectoria de Hernández, él ha sido, cosa que no tendría nada de particular, él ha sido abogado, dándole consejos y defendiendo las tesis, las posiciones de una cantidad de empresas que se encuentran en juicios contra la República de Venezuela, contra PDVSA, etc. La actuación de Hernández en todos esos juicios fue importante, sin duda, siempre contra Venezuela, lo cual, de nuevo, eso simplemente eso de por fin no es ningún pecado, en el sentido de que, bueno, a lo mejor que podíamos no tener razón, después de la labor del trabajo de un abogado, pero él acepta el cargo escondiendo esta relación con todas estas empresas. Y los diputados de la Comisión de Energía y Petróleo, y esto está grabado, esto lo pueden ver los venezolanos, está disponible, no es como esta reunión que él pretendió hacer secreta, no, la reunión que tuvimos nosotros con la Comisión de Energía y Petróleo fue grabada en su totalidad y fue puesta a la disposición del país para que la vieran, para que todos los venezolanos, una intervención de más de 70 minutos, en la cual se detalla todo esto, y en la cual se le informa a los diputados, y los diputados, ahí quedó constancia, por ejemplo, el diputado Jorge Millán, de Primero Justicia, quien hizo constar en acta, lo digo expresamente, quiero que conste en acta, que yo desconocía toda o cualquier acción o relación del señor Procurador Especial con estas empresas, y actitud similar tuvo el diputado Carroneros, el propio Elías Mata, que no he tenido la oportunidad de conversar, pero creo que debe algunas explicaciones. Elías, no quiero adelantar opinión. Elías Mata en su momento dijo, bueno, aquí hay que abrir una comisión especial para investigar este asunto. Esto fue hace un año, y la comisión hizo la interpelación la semana antepasada. Pasó un año para que así sería el poder de este señor, con su grupo dentro del Parlamento, que lograron demorar durante un año la realización de la interpelación a él, ¿no? Cuando ya todo está casi perdido, y subrayo el casi. Entonces, esa es la situación que tenemos. También debemos destacar que ahí en esa sesión el diputado Luis Stefanelli, de Voluntad Popular, se tiró al piso en defensa del procurador, dijo que él confiaba en él. Posteriormente él dijo que él que no era José Ignacio Hernández, era Nacho, su amigo, y que él lo defendía. Bueno, yo creo que el diputado Stefanelli debe separarse de su cargo, por si algo de vergüenza tiene para con los falconianos, ¿no? Para la tierra de Amuay y Cardón. El diputado Stefanelli debe renunciar, debe separarse de la Asamblea Nacional, y debe abrirse una investigación política por la actitud irresponsable que tomó en ese momento de una defensa a ultranza, o sea, una cosa absolutamente indigna. Y ese diputado Stefanelli es quien en estos momentos tiene la responsabilidad de redactar la nueva ley de hidrocarburos, la nueva ley de petróleo de Venezuela. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Los venezolanos no merecemos esta traición. Estamos conversando con el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez. Él es ingeniero eléctrico, él es experto en finanzas internacionales y es el venezolano que ha estado desde hace más de un año alertando sobre esta situación que hoy se revela como extremadamente gravosa en relación a ese activo fundamental que es Citgo. Ya aquí
otros venezolanos, como Toro Hardy, por ejemplo, nos han explicado con lujo de detalles la importancia de Citgo en el presente y para el futuro, para lo que es la recuperación de la industria petrolera venezolana. Usted ha insistido, ingeniero, en que Citgo podría estar casi perdida, pero que hay una oportunidad aún. ¿En qué consiste esta oportunidad? Bueno, antes debo mencionarte algo, que no es como que ustedes que yo han alertado, pero es que nosotros no nos hemos quedado en la alerta, hemos actuado. O sea, actuamos ante la Asamblea Nacional, pero también actuamos ante el gobierno norteamericano. El año pasado, en el mes de agosto, pues nosotros le dimos 3 meses de un compromiso, vamos a decirlo así, de caballeros con la Asamblea Nacional. Tuvimos en junio la reunión con la Comisión de Energía y dijimos, bueno, vamos a esperar 3 meses para que esto evolucione. Pasados los 3 meses y visto que no había ningún avance, hicimos denuncias ya públicas, pero además de eso, nosotros consignamos una denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se investigase tanto Cristalex como su relación con el procurador Hernández. Eso reposa desde el mes de agosto, desde el 8 de agosto, en los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso se hizo en vivo, fue cubierto por ustedes, por RCR, fue cubierto por todos los medios. Debo decir con responsabilidad que desde la presidencia de la Asamblea Nacional y desde el Centro de Comunicaciones, que debía estar al servicio de todos los venezolanos, se llamó a los medios para cercenar la difusión de esa información. ¿Cómo se llama? De esa información, porque fue una rueda de prensa en la cual la denuncia se hizo en vivo, pues, delante de las cámaras, porque se hizo por vía telemática, por internet, y se llamaron para que ciertos canales no cubrieran, no salieran las cosas, se le bajase el perfil a esa denuncia, una denuncia ante el Departamento de Justicia. El día de hoy, y esto porque sé que es tu amigo, te lo digo también, veo con preocupación que el embajador James Story, el encargado de negocios para Venezuela, anuncia sanciones e investigaciones contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. No por llamar a Rafael Simón Jiménez, persona en quien tengo la mayor estima y el mejor concepto, para que Rafael Simón le diga al señor Story, mire, en lugar de ocuparse de este servidor y de quienes estamos acá tratando de mover la democracia venezolana, los venezolanos queremos saber qué ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con esta denuncia que en el mes de agosto del año pasado les fue llevado a ustedes por un grupo calificado de venezolanos. Eso es lo que nosotros esperamos de los Estados Unidos. Nosotros esperamos de los Estados Unidos un aliado, un gobierno, un Estado, una nación que nos ayude en nuestro proceso de recuperación. Para nosotros los Estados Unidos ha sido siempre un factor distinto, por cierto, del resto de Latinoamérica. Venezuela siempre ha tenido una relación privilegiada con los Estados Unidos, de primer orden, fraternal, podríamos decir, que esto que estamos viviendo, esta relación de enfermiza que tenemos en los últimos años, no se corresponde con nuestra historia, con la relación norteamericana, con la nación norteamericana. Es una nación que nos cercana en nuestros afectos y de la cual esperamos grandes cosas, porque la democracia norteamericana, con sus defectos, con sus problemas y todo, siempre ha sido un faro en un continente sin democracia como lo ha sido la América entera. Ingeniero, se nos agota el tiempo, permítame insistirle, ¿cuál sería la ventana de oportunidad aún para no perder Citgo? Ok, ¿qué hay que hacer? Y esto es concreto. Los diputados, un grupo de diputados deben, y que estamos acá preparándola, se debe suscribir una comunicación firmada por todos los diputados que están asombrados por este asunto, indignados por este asunto, dirigida al juez de Delaware, al juez donde está el caso de Cristalex, poniéndolo en autos de lo que los venezolanos de manera masiva nos hemos enterado ayer, y lo cual constituye un fraude a la fe republicana. O sea, Venezuela como tal, la institución ha sido claramente engañada, y con base en esto solicitar la suspensión temporal de las acciones y del juicio como tal,
cosa que además que se les dijo el año pasado, ya en junio del año pasado, esta misma solución se le dio ¿cómo se llama? A la Comisión de Energía y Petróleo. O sea, no es que le estamos diciendo ahorita. Desde el año pasado venimos diciendo aquí la única solución posible es esta, denunciar la estafa que está configurando, que en aquel momento estaba configurando el señor Hernández contra la República, y que bueno, ya se materializó. Esta estafa ya se materializó. O sea, él renuncia ya sobre él. Este es un enterrador que llevó al muerto hasta la urna, hasta el lado del hueco, y pensaba echarle hasta la última pala de tierra. La cosa es que, bueno, lo sorprendieron cuando le estaba quitando las prendas al muerto. Le está robando la camisa y la correa, y entonces salió corriendo, ¿no? Esa es la actitud. Qué duro. Pero si por él hubiera sido, agarra al muerto, lo desnuda, lo tira en el hueco y le tira la tierra encima, y hasta la urna me lo hubiese robado. Qué duro, qué duro. Ingeniero, le agradecemos que nos haya dado esta cara de los eventos, porque es un derecho de los venezolanos. Yo te agradezco, yo te interrumpa, yo te agradezco mucho esta oportunidad, y yo te pediría, porque aquí hay muchos venezolanos que fueron engañados en su buena fe. El caso de Toro Hardy, que tú lo mencionas, bueno, he tenido profunda diferencia con él por la defensa que él ha hecho de este señor, pero yo no creo que José Toro Hardy esté metido en esto. No lo creo. Entonces, bueno, a eso me refiero. Entonces, yo creo que es importante que personas como tú, con la urgencia del caso, promuevan conversaciones públicas con los venezolanos por estas vías tecnológicas para lograr generar una masa crítica que haga que nos permita pues que sea claro para algún diputado que esté dudoso de la importancia de tomar acciones y de que no seguir por el camino que nos están llevando. Y aquí cierro con esto, porque no me quería referir a este asunto. Yo quise darle hasta la última esperanza al señor Juan Guaidó. Anoche Juan Guaidó quebró lanzas en defensa de José Ignacio Hernández. Para mí, esta actuación anoche de Guaidó, para mí, punto final a cualquier representación de Juan Guaidó, para mí como venezolano. O sea, ya lo de anoche, para mí ya simplemente, bueno, mira, esto es lo tuyo, si tú eres cómplice de esto. No es que tienes una duda política, no es que tienes un manejo político, no, tú eres un cómplice, Juan Guaidó, de esto que está ocurriendo. Y de nuevo, a mí no me van a encasillar con que tengo alguna relación, apoyo, simpatía por el gobierno malandro de Nicolás Maduro. O sea, ni lo uno ni lo otro. Los venezolanos no merecemos ni lo que se instaló en Miraflores, ni lo que se está instalando desde la Asamblea Nacional. Ingeniero. Guaidó debe hacer lo mismo que Luis Stefanelli y separarse de toda la acción, porque han demostrado no tener la más mínima vocación de servicio por Venezuela. Ingeniero, yo le agradezco infinitamente que nos haya dado estos minutos esta madrugada del viernes 19 de junio, que nos haya dado esta cara de los acontecimientos. Bueno, y seguiremos por supuesto en nuestro trabajo, que es promover el debate ciudadano a propósito de este y de todos los demás temas que están impactando y que van a impactar mucho más la construcción del futuro venezolano. Muy buenos días, Jorge. Gracias. Era Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero eléctrico venezolano, que desde hace muchísimo tiempo está motorizando acciones sobre este tema de Citgo, de Cristalex, de los juicios que ponen en cuestión, que ponen en peligro la propiedad venezolana sobre este activo fundamental. Yo en este momento recibí esta información tan delicada, por supuesto mi equipo pasa de inmediato a tratar de comunicarse con el señor José Ignacio Hernández, con el señor Luis Stefanelli, con el señor Juan Guaidó, para que ellos brinden también su otra versión, pues su versión alternativa de esta situación. Ahora, ¿qué queda claro para los venezolanos? Bueno,
una primera certeza. Todo eso que ocurrió ayer, que parecía un sainete inexplicable, ahora tiene una explicación, pero la explicación es lesiva a los intereses del país. Repito, ayer la señora Delcy Rodríguez presenta un conjunto de audios y videos sobre lo ocurrido en la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, el señor que comprometen el accionar del procurador especial José Ignacio Hernández. El señor Hernández no desmiente el contenido de esos audios, sino dice: qué broma que se supo, qué malo que se haya sabido, supuestamente eso era reservado. Para a continuación decir: por cierto, yo renuncié hace una quincena, yo renuncié el 28 de mayo. Y por otro lado está toda esta información a propósito de cómo avanza la reclamación de Cristalex sobre Citgo. Y tenemos que recordar que en efecto el abogado José Ignacio Hernández fue en alguna oportunidad profesional bajo contrato de precisamente esa empresa que hoy está intentando reclamarle a la República de Venezuela la propiedad de las acciones de Citgo. Es complejo esto, pero hay que tener los ojos muy abiertos, porque los demócratas venezolanos estamos luchando no para sacar a unos corruptos y permitir que otros se instalen. Nosotros no estamos luchando por un quítate tú para ponerme yo. Nosotros no estamos luchando para salir de unos comportamientos oscuros y permitir que otros se entronicen. Por eso los debates, las interpelaciones en la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional tienen que ser públicas, porque es información de interés público y porque las personas que están allí debatiendo son personas que reciben la confianza de los venezolanos para que debatan precisamente en su nombre estos graves problemas del país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a tocar otro tema, un tema también extremadamente importante, extremadamente delicado y que desgraciadamente no es abordado con la seriedad necesaria por los tomadores de decisiones. Aquí, cuando se habla de algo que tiene que ver con la realidad del venezolano, se habla del coronavirus, ¿no? El tema de la hiperinflación ha pasado a ser un tema de especialistas. La hiperinflación, el ciudadano de a pie la sufre, pero no la debate. Hay un tercer tema. El tema es el hambre. El tema es el peligro de la hambruna. El tema es la cada vez más complicada tarea de tener acceso a los alimentos, a la dieta esencial del venezolano. Quizás de tanto hablar de estas cosas,
llega un momento en que el problema se normaliza, entre comillas, se convierte en parte del paisaje. Pero ojo, esto está avanzando. Nuevamente hay en las calles de Venezuela compatriotas comiendo de la basura. Nuevamente hay en las calles de Venezuela personas exhibiendo grados de desnutrición severos. Nuevamente, y ya no en las calles, sino alejados de la vista del transeúnte, en espacios como hospitales y sobre todo como cárceles, personas que literalmente están muriendo de hambre. Se han producido recientemente reportajes, investigaciones, denuncias. Vamos a compartir de inmediato con un venezolano que no solamente tiene un conocimiento técnico impresionante de la materia, sino que además tiene una capacidad didáctica, un verbo pedagógico que nos permite entender con claridad de qué se está hablando. Me refiero al sociólogo experto en planificación Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es fundador y director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción y ha dedicado buena parte de su empeño ciudadano y de su trabajo profesional en sistematizar el seguimiento al drama alimentario venezolano. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, explícanos qué diferencia técnica hay entre hambre y hambruna y en qué situación se encuentra hoy nuestro país. Te escuchamos. Fíjate, hambre, en términos técnicos, es el consumo de menos de 1.900 calorías. Es decir, una persona que consuma menos de lo mínimo requerido, aceptable en términos de ingesta energética. Eso es hambre en términos técnicos. Hambruna implica que una población concreta esté padeciendo tener menos de 8 litros de agua segura, es decir, menos de 8 litros de agua que no enferme. Implica que esa misma población tenga un déficit alimentario superior al 70% de los alimentos requeridos, es decir, que en esa población haya menos de 900 calorías disponibles por persona. Implica que en esa misma población se esté registrando que el 20% de las familias hayan agotado en forma extrema sus medios de vida, es decir, que no tengan manera de valerse por sí mismas. Implica que más del 20% de las familias de esa misma población estén aplicando estrategias de afrontamiento de su situación extrema, ruptura del hogar, comiendo a partir de otros, desplazamientos, etcétera. Implica finalmente que se estén registrando 3 muertes por cada 10.000 personas en esa población. Eso es hambruna. Entonces podemos decir que mientras el hambre es un fenómeno personal, la hambruna es un fenómeno colectivo, con unos indicadores que permiten su cotejo. Esas son las dos grandes diferencias. En el caso venezolano, nosotros somos un país extremadamente desigual. Un país en donde hay 1/3 de la población que está preservando y en algunos casos hasta dinamizando su capacidad de consumo alimentario, que son los responsables de esa percepción de mejoría que se vivió a finales del año pasado, que son los que han logrado sostener ese nuevo reabastecimiento de las cadenas tradicionales de abastecimiento de alimentos, de comercialización de alimentos, que son los que consumen en los llamados bodegones. Y por el otro lado, tenemos un 30, 40, pero en específico un 20% que está en una situación muy aguda, que no tiene acceso suficiente a los alimentos. Veámoslo en términos de ingresos. Mientras hay un 20% de la población venezolana que tiene como ingreso fundamental el 80% de sus ingresos a las transferencias del sistema patria, que no alcanzan en ningún caso una transferencia superior a los $9 por familia. Es decir, estamos hablando de familias que viven con máximo $12 al mes, entendiendo que el Estado les transfiere 9 y que ellos puedan rebuscarse 3. Tenemos por el contrario un 30% de familias que tienen más
de $900 por mes. Esa brecha de ingresos, entonces nos va a explicar lo que vamos a empezar a vivir en los próximos meses en una distancia tan cercana como la que separa Santa Lucía del Tuy de Latillo. Mientras por un lado veremos los bodegones llenos, los automercados llenos, inclusive si los abren, los restaurantes caros llenos, veremos por el otro lado el incremento de la mortalidad, el incremento de las afecciones sanitarias, el incremento de la visibilidad de la afectación del hambre en las otras poblaciones. Esa desigualdad intermedia nuestros fenómenos. Entonces tenemos, para sintetizar, un país en el que una parte de la población va a empezar o está empezando por estar muertos por hambre, mientras otra sigue disfrutando de la capacidad adquisitiva. El drama nuestro es el drama de un país en el que lamentablemente si algo se destruyó es la integración nacional, la capacidad de poder ver un país cohesionado en torno a las aspiraciones y al disfrute del menos de los derechos básicos esenciales. En Venezuela, de acuerdo a dónde naces, de acuerdo a dónde vives, están determinadas tus oportunidades, a su vez porque el Estado también se ha convertido en un catalizador de ese fenómeno de desigualdad territorializada, del acceso a los alimentos y el acceso a los servicios básicos y a los bienes básicos. Mientras, pongamos un ejemplo, usted es un productor de queso de Chaguaramas, Estado Guárico. Cuando usted introduce en el sistema Sada-Sunagro que usted quiere movilizar ese queso hacia Charallave, es probable que el sistema lo rebote. Pero si usted introduce en la ciudad de Caracas, es muy probable que el sistema le diga que sí. Cuando el sistema lo rebota para no enviarlo, para que usted no lleve su queso a los valles del Tuy, el sistema está creando una discriminación negativa con esas poblaciones. Pero cuando le permite llevarlo a la ciudad de Caracas, le está creando una discriminación positiva a la ciudad de Caracas. Entonces, esa discriminación que el sistema Sada-Sunagro genera termina traduciéndose en que la ciudad de Caracas pueda tener el 70% del queso que requiere, mientras en los valles del Tuy hay apenas el 20% del queso que se requiere. Y eso entonces se traduce que la ciudad de Caracas tenga una afectación nutricional mucho más baja, mientras en los valles del Tuy entonces estamos en el riesgo de desatarse una tragedia alimentaria. Ese fenómeno se replica en términos generales en todo el país. Estamos hablando de un sistema público en el cual, de acuerdo a dónde vives y de acuerdo a tu capacidad de incidir, el Estado está catalizando que se suministre más alimentos. Si a eso le suma que a su vez hay una desigualdad extrema en ingresos, entonces el cóctel venezolano es profundamente peligroso. Impresionante lo que nos está diciendo. Estamos conversando con Edison Arciniegas, sociólogo experto en planificación y que ha dedicado buena parte de su activismo ciudadano y de su actividad profesional a el seguimiento del tema alimentario. Nos está diciendo, ojo, la desigualdad no es un invento reciente. La desigualdad ha sido un problema de antigua data en nuestra estructura social y en nuestra estructura económica. Lo que ocurre es que antes, en la Venezuela democrática, el Estado intentaba compensar las desigualdades y tratar de apoyar a quienes menos tenían, de manera a veces ineficiente, con problemas de cobertura y de calidad en ese esfuerzo, pero eso era lo que el Estado intentaba hacer. Hoy nos está explicando Edison Arciniegas, el Estado lo que hace es normalizar y extender ese problema de desigualdad. Edison, quisiera tu comentario a propósito de una situación que nosotros en nuestra actividad diaria en los barrios vimos durante mucho tiempo. Cuando nos dices el Estado transfiere una determinada cantidad de dinero a través de los llamados bonos del carnet de la patria o a través de otros mecanismos, había un margen que la gente resolvía por su cuenta. Esa resolución por su cuenta generalmente estaba asociada al tema de las remesas. La familia recibía de los parientes que se habían ido, a veces a pie, a veces en autobús, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, recibían $20 mensuales, a veces $150 mensuales, en ocasiones excepcionales hasta $120 mensuales. En este momento las personas que emitían esas remesas para sus familiares en Venezuela, bueno,
están regresándose nuevamente a pie o en autobús, o están agolpadas en la frontera venezolana esperando el turno que les toque en este conjunto de restricciones que ha puesto el gobierno de Maduro para su ingreso. ¿Cómo afecta este tema, el cierre de las remesas, a la dinámica alimentaria del venezolano, sobre todo de la familia venezolana humilde? Mira, lo afecta en forma determinante porque está implicando la desaparición de casi el 40% de los ingresos de las familias más humildes receptoras de remesas. Esa es una de nuestras peores tragedias y lamentablemente es una tragedia que se va a prolongar. Porque un país como Colombia, que es el país que con más generosidad está recibiendo a los venezolanos, destruyó el mes pasado 1,5 millones de puestos de trabajo. Entonces estamos hablando que Colombia puede estar destruyendo en lo que va de pandemia casi 3 millones de puestos de trabajo. Eso se va a traducir en que los empleos menos remunerados y los más informales, que eran los que estaban ocupando los migrantes venezolanos, pues no van a estar disponibles. Y se va a traducir en el corto plazo en que la sociedad colombiana va a tener que empezar a priorizar el empleo y la atención de sus nacionales, y lamentablemente se verá obligada a no prestar la misma atención y no prestar la misma generosidad a los migrantes venezolanos. Ese fenómeno ya se vivía en el Perú. Ese fenómeno ya se vivía en el Ecuador, pero probablemente también se va a vivir en Chile, se va a vivir en la Argentina, se va a vivir en el grueso del mundo. El mundo que viene post pandemia o en el transcurso de la pandemia es un mundo menos dispuesto a admitir migrantes, porque es un mundo en crisis económica general. Esta pandemia no solo tiene una afectación en términos de vidas, sino que también tiene una gran afectación en términos de la actividad económica global. El obligar a grandes poblaciones a estar en cuarentena, el paralizar grandes actividades económicas, se traduce en menos producción, en menos generación de riqueza, y esa menos generación de riqueza se traduce en menos disposición de bienes y servicios, en menos disposición de bienestar y en menos disposición de puestos de trabajo, y también en la caída de las remuneraciones de los puestos de trabajo. Entonces, ese cóctel que se ve a nivel global nos va impactando ya con la caída de las remesas, que va a ser una caída perdurable al menos por 1, 2 o 3 años. A su vez, eso también hay que incorporar al cóctel el hecho que también se está cayendo a nivel internacional la proyección de disposición de alimentos a medio plazo. Así como está cayendo, así como cayeron los precios del petróleo, pero la caída de los precios del petróleo está significando la caída también de la producción del petróleo. En este momento se están desplomando los precios de los alimentos, pero a medio plazo eso va a significar que va a haber menos alimentos disponibles a nivel global. Y menos alimentos disponibles en el mercado internacional implican para un país como Venezuela, que depende en el 82% de su plato de comida de las importaciones, implica más hambre. Mucho más cuando nosotros tenemos severas dificultades internacionales para poder adquirir un barco de comida. Tú pongo un ejemplo. Traer un barco con fertilizante de Santo Domingo, que está al frente, casi que en línea recta de Caracas, de Puerto Cabello hacia el sur, es 3 veces más caro que llevar ese mismo barco de Santo Domingo a la ciudad de Puerto España. ¿Y por qué? Bueno, por lo que ya todos sabemos en la situación que está Venezuela en términos geopolíticos. Nuestra situación es muy grave. Y esa gravedad de nuestra situación me lleva a repetir lo que decía en una entrevista que le hacían este fin de semana, en el transcurso de la semana, a la doctora Maritza Landaeta, que es quizá la más laureada de los nutriólogos de este país, que no hace tanto ruido, pero que tiene 30, 40 años de ejercicio laboral, de investigación, de incidencia en favor de quienes padecen las patologías nutricionales de este país, que es una auténtica memoria de la nutrición de este país. Decía que pareciera que los actores políticos venezolanos, los que están en el gobierno y los que están en la oposición, están esperando que se desate una hambruna para actuar. Y lamentablemente en este país no se han tomado medidas correctas en lo que va de pandemia para corregir la vulnerabilidad alimentaria de los venezolanos. Se sigue en la misma lógica de la confrontación, y hay que decir con claridad que la crisis alimentaria que hoy tienen desnutrición o padeciendo desnutrición al menos al 20% de los venezolanos, que tiene a 11 millones de venezolanos bajo la línea del hambre,
o de lo que llamamos inseguridad alimentaria moderada y severa, que tiene el 92% de los venezolanos padeciendo algún tipo de vulnerabilidad alimentaria, tiene su origen en razones políticas. Esta vulnerabilidad no es producto de que llegó una tragedia natural, no es producto de un conflicto bélico abierto. Esta vulnerabilidad es producto de un conjunto de decisiones políticas y de un contexto de hostilidad también, que se ha traducido en que la gente haya ido perdiendo su acceso al derecho a la alimentación. Si la política no cambia, los platos de comida no se van a llenar. Edison, yo te agradezco, hermano, altamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado esta explicación. Yo conozco el trabajo de la doctora Landaeta, yo conozco el trabajo de muchos de nuestros expertos en el área. Hay instituciones como Cania, por ejemplo, que son realmente importantes, o la Fundación Bengoa, pero pocos tienen la capacidad didáctica para explicarnos como tú lo has hecho, de esta forma tan clara y tan conmovedora. Muchísimas gracias, Edison. Buenos días. Gracias a ti, amigo mío. Ponte con nosotros. Era Edison Arciniegas, director, fundador, creador de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Él es sociólogo, él es experto en planificación y él es un venezolano comprometido con la construcción de una Venezuela mejor. Y cuando digo mejor, no digo azul, no digo amarilla, no digo anaranjada, no digo blanca, no digo roja. Una Venezuela mejor es una Venezuela que funcione, una Venezuela de todos y para todos. Yo quiero cerrar esta semana diciéndoles que me impacta profundamente todo esto que está ocurriendo. Este programa de hoy, que les ruego en la medida en que puedan compartir sus contenidos, es especialmente duro. Cuando yo escucho todo lo que aquí nos explicó Jorge Alejandro Rodríguez, la manera como se trató el tema Citgo, la manera como se está tratando el tema de los activos venezolanos, la manera como nos dice, caramba, Venezuela es un carro que Chávez y Maduro chocaron, lo destruyeron, pero después vinieron otros tipos a desarmar lo que quedaba y a venderlo por parte. Duro, ¿verdad? Muy duro. Sobre todo en un país que después nos explica Edison Arciniegas, ¿no? Tiene a 92% de la población sufriendo algún tipo de falla nutricional. Tiene a 11 millones de personas por debajo de la línea del hambre. Y tiene a una inmensa mayoría de la población pobre, de la población humilde, esa población que dependía prácticamente de esas remesas, teniendo que despedirse de ese ingreso por lo menos por los próximos 3 años. 3 años en los cuales, por cierto, el acceso a los alimentos va a ser bastante más complicado, porque todo el mundo está en crisis. Cada país lo que tiene lo reserva para sus propios nacionales, porque todo el planeta está en recesión a partir del tema del coronavirus. Y Venezuela hoy no produce nada. ¿Tú me entiendes? Porque en Venezuela, cuando aquí hubo dinero, unos irresponsables, unos criminales quebraron el aparato productivo venezolano. Venezuela no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque tú ibas al mercado y conseguías carne brasilera, conseguías leche uruguaya, conseguías caraotas nicaragüenses, conseguías arroz de Guyana. No te dabas cuenta y había real, ¿no? Porque estamos viviendo la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia. Estamos hablando de casi 12 años bajo el gobierno de Chávez. Pero la capacidad venezolana de producir alimentos estaba siendo destruida. Porque unos malandros llegaban y decían, exprópiese, exprópiese, exprópiese. Y agarraron todas esas estructuras, industrias, comercios, haciendas, fincas, destruyeron a Grisleña y nos quedamos nosotros sin cómo producir nuestros alimentos. Entonces hoy
Estamos quebrados, pero es que si tuviéramos dinero, no tenemos dónde comprar alimentos, porque repito, con la recesión mundial por la pandemia, cada quien resguarda sus alimentos para su población. Esa es la situación que tenemos y esa es la situación que vamos a enfrentar. Para enfrentarlo tendríamos que tener a todas las fuerzas de la nación empujando en una misma dirección. Y en vez de eso, tenemos a nuestra clase política cayéndose a diente entre ellos mismos, asaltando partidos, judicializando la política. Entiéndase el tamaño del drama. Por lo menos, si están haciendo esas barbaridades, que no la hagan sobre la base de nuestra ignorancia. Que nosotros como ciudadanos sepamos exactamente lo que está ocurriendo y a quién tenemos que señalar y a quién tenemos que pasarle factura. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.